A ver, entonces, mientras duró el periodo colonial, que empezó en 1492 hasta que se quiebra este estado el 25 de mayo de 1809, en ese territorio se van a empezar a imponer diferentes tipos de formas y estructuras organizacionales, económicas, sociales, políticas, ¿de acuerdo? Existe bastante abuso sobre la población indígena que vivía en ese territorio, en todo lo que ha sido, en todo lo que han sido los territorios de los virreinatos, ¿no? Que dependían directamente del Reino de España, ¿sí? Toda la estructura social de los pueblos va a cambiar, ¿no? Porque se van a supeditar o van a ser dominados por los españoles. Los indígenas van a ocupar las escalas más bajas, digamos, de la pirámide social que se establece desde el periodo colonial, ¿no? Ustedes deben saber que la pirámide social en tiempo de la colonia, a la cabeza de la pirámide se encontraban los españoles, después los criollos, después los mestizos, los indígenas, después los esclavos negros y al final estaban los amos, ¿sí? Todos eran descendencia y mezcla, digamos, entre lo que se denomina razas, ¿no? Entre comillas. Ahora, cuando se quiebra el Estado colonial, el 25 de mayo de 1809 empieza la guerra, o lo que sería la guerra de la independencia. Sin embargo, mucho antes van a existir una serie de revueltas indígenas, levantamientos indígenas, que van a ser propiciados por diferentes sectores indígenas en nuestro territorio, ¿no? Y por varios líderes indígenas. Sí, antes de llegar a esto, vamos a compartir pantalla para empezar ya a profundizar el tema mucho más a detalle. A ver, ahí está. Ese es la diapositiva que se ha preparado para el día de hoy. Factores que incidieron en los procesos revolucionarios anticoloniales y líderes de las naciones o pueblos indígenas originarios. ¿Sí? Ese es el objetivo holístico. Luisa dice la Revolución Nacional, no, la Revolución Nacional se ha dado ya en el siglo XX, ¿no? En 1952, el 9 de abril de 1952. Estamos hablando de procesos revolucionarios anticoloniales, ¿no? Que han tenido que suceder entre 1492 a 1825, ¿de acuerdo? Ese es el periodo colonial en nuestro continente. A ver, el objetivo de este tema es asumimos posición crítica sobre las ideas emancipadoras de nuestros líderes, analizando los procesos de resistencia ante la explotación, saqueo y enajenación de los recursos naturales y sociales. A ver, en esa primera parte, asumimos posición crítica sobre las ideas emancipadoras. ¿Habrán tenido ideas emancipadoras los líderes indígenas en ese entonces? Sí han tenido ideas emancipadoras, ¿no? Han rechazado los diferentes tipos de explotación, los abusos, los impuestos que se les cobraba abusivamente y han querido reivindicar algunos derechos que consideraban ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí mantienen ideas emancipadoras. Analizando los procesos de resistencia ante la explotación, saqueo y enajenación de los recursos naturales y sociales. ¿Se explotaban recursos naturales en el periodo colonial? Sí, se explotaban recursos naturales, principalmente recursos mineros. Sí, estamos hablando de la plata y el oro y otros recursos también, ¿no? A través de la sistematización de información y elaboración de ensayos para promover la autodeterminación socioeconómica y el ejercicio de los derechos. ¿Sí? Este es el objetivo holístico de este tema. Todo eso tiene un origen, ¿no? Les decía inicialmente que 1492 inicia el periodo colonial en nuestro continente con la llegada de los europeos. Eh, pero se van a recrudecer, digamos, a partir del siglo XVII y XVIII con la imposición de las diferentes reformas borbónicas que se van a establecer en nuestro territorio, ¿sí? ¿Y cómo se establecen? Se establecen precisamente porque en España
también existe una especie de modificación sobre la administración de la corona, ¿no? Primero estaban los Austrias, digamos, después entre los Borbones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando entra la dinastía borbónica a gobernar España, van a empezar a hacer como una especie de reconfiguración sobre el Estado que se administraba, ¿no? El Estado monárquico español y la dependencia colonial que se encontraba en este continente, ¿sí? Los virreinatos. Existen causas para la imposición de estas reformas borbónicas. Estas causas son la corrupción en la administración de las colonias. En los virreinatos que existían, existía bastante corrupción, ¿no? Si bien la administraban los españoles, los criollos y en algunas categorías, algunos mestizos que eran reconocidos, existía bastante corrupción. ¿No? No se generaba liquidez o economía, no existía un flujo económico abundante, digamos, teniendo España el dominio de las colonias más ricas, digamos, en producción de plata y oro, conocidas hasta ese entonces en el planeta, ¿no? Entonces hay algo oscuro de por medio y eso era la corrupción. Después los excesos de mercancía, de contrabando, no existía un control eficaz, digamos, del comercio marítimo en alta mar, pero tampoco existía una adecuada inserción de diferentes tipos de mercancías, sobre todo en los puertos coloniales y españoles, ¿no? Entonces se estableció, digamos, el contrabando como una forma económica ilegal que también en algún momento fue sustentada, digamos, por la piratería. Después, buscar una mayor centralización, ¿de acuerdo? Una de las cosas importantes que hicieron los Borbones fueron establecer mecanismos de centralización y monopolización económica y flujo económico entre la colonia y España, ¿de acuerdo? Establecer un fortalecimiento de la presencia militar para protegerse de ataques enemigos. Existen las capitanías que se han asentado en esta parte de la colonia. Estas capitanías van a cumplir esta función, ¿sí? Una presencia militar para protegerse de ataques enemigos, no tanto terrestres, por la incursión de bandeirantes o por la incursión de otros pueblos provenientes de Portugal, de las colonias portuguesas, etcétera, ¿no? Pero también proteger algunos barcos que llevan mercancías y que pueden ser susceptibles de ataques piratas o de la Armada británica o portuguesa o francesa en alta mar. ¿Sí? Entonces establece, digamos, una estabilización y conformación más estable de las capitanías, cuya función era la presencia militar. También van a empezar a limitar el poder eclesiástico por medio de los ataques a la propiedad y los privilegios de la iglesia. Habíamos hablado anteriormente de que existían diferentes grupos religiosos que han llegado a nuestro continente, ¿no? Los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, entre otros, y una de las reformas borbónicas tiene que ver precisamente en limitar ese poder eclesiástico que tenían, ¿no? Sobre todo el control de algunos territorios. Aquí en el actual territorio boliviano hemos dicho, ¿no? Por dónde más o menos se han ubicado los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, etcétera, ¿no? Entonces, en las reformas borbónicas en periodo colonial se va a empezar a limitar este poder de la iglesia que tenía sobre las colonias. Sí, seguimos hablando de las reformas borbónicas. Fueron un conjunto de medidas administrativas, políticas, económicas aplicadas a los territorios españoles de todo el mundo, con el objetivo de su modernización, administración y economía, y su centralización política. Entonces, como les había dicho anteriormente, van a empezar a hacer reformas en todo aspecto. Reformas políticas. Dice, se crearon las intendencias para terminar con la corrupción en los corregimientos y centralizar en ellas los aspectos administrativos, fiscales, militares y de justicia en los territorios. ¿De acuerdo? Se van a crear más virreinatos, por ejemplo, ¿no? Eh, por decir, antes de las reformas borbónicas se encontraban solamente dos virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva España en México y el virreinato del Perú, que es en Perú.
¿sí? Pero después de las reformas se van a fundar, digamos, o establecer dos virreinatos más. Pregunta, ¿cuáles son esos dos virreinatos que se establecen después de las reformas borbónicas? ¿Sí? ¿Cuáles son? No sé si me pueden responder en el chat. Y si no, lo voy a tener que explicar yo. ¿No saben? ¿No responden? Se establece el virreinato, ¿sí? De Nueva Granada, en lo que hoy sería Colombia, en Bogotá, y se establece el virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires, ¿sí? Lo que hoy es la capital de la Argentina. Esos dos virreinatos se establecen, producto de las reformas borbónicas, con el objetivo de centralizar estos aspectos administrativos, fiscales, militares, etcétera, ¿no? O sea, se tiene mayor control, digamos, en lo económico, en lo político, en lo social, a través del dominio territorial, ¿no? Entonces, ya existen cuatro virreinatos. ¿Cuáles son? Virreinato de Nueva España, Virreinato del Perú, Virreinato de Nueva Granada y Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Reformas militares. Los ataques producidos en diversos puntos llevaron a la creación de ejércitos. Existían también capitanías en Cuba, Guatemala, en Chile, existían ese tipo de capitanías, ¿no? Existen más, aparte de esas que he comentado, cuyo objetivo principal es proteger inicialmente el territorio establecido en los cuatro virreinatos y también defender de algunos ataques que provenían, digamos, de incursiones de las colonias portuguesas o de las colonias inglesas en lo que sería el Virreinato de Nueva España en México, ¿no? Se protegía. En ese territorio existían bastantes incursiones de bandeirantes, ¿no? Que eran grupos de personas que incursionaban específicamente a hacer pillaje, ¿no? Es decir, se iban, atacaban poblaciones, robaban, etcétera, o saqueaban y volvían a retroceder, ¿sí? Entonces, por eso se establecieron este tipo de reformas militares, precisamente para proteger esto, pero también se establecen capitanías, digamos, en ciertos puertos importantes, como Centroamérica, para proteger los barcos que viajaban con minerales o con, claro, con minerales o con diferentes productos agrícolas o ganaderos que tenían que ver con el comercio monopolizante entre España y la colonia. Para proteger todo eso, también se establecieron reformas militares, ¿no? Las capitanías en Centroamérica. Porque existían ataques piratas en Centroamérica o también pueden existir ataques por diferentes armadas, como la Armada Británica, digamos, ¿no? Que tenía también el control del Océano Atlántico en este periodo. De hecho, la armada más poderosa del planeta en ese entonces era la Armada Británica, ¿no? Tenía el control casi mayoritario, digamos, de los puertos coloniales en América, tenía puertos en África, tenía puertos por el Océano Pacífico cerca de las costas orientales, etcétera. ¿Sí? Reformas económicas, se intentó liberalizar el comercio, se crearon monopolios de producción, aduanas y bancos de crédito, ¿no? Esto es lo que establece también las reformas borbónicas, una especie de monopolio económico, financiero, aduanero, entre lo que sería la colonia española y España, ¿sí? España no podía comercializar libremente, digamos, con otro reino, Portugal, Francia o Inglaterra, y lo mismo pasaba con la colonia, ¿no? No podía comercializar libremente con la colonia portuguesa o la colonia inglesa, ¿no? Se establecía una especie de monopolio, control económico entre España y la colonia española. Reforma del clero, de eso también ya hemos hablado, se redujeron los privilegios y exoneraciones de las órdenes religiosas y se disminuyó el peso de la iglesia en la educación primaria y universitaria. ¿Sí? Estas órdenes jesuitas, dominicas, franciscanas y otras más que llegaron a este territorio van a empezar a perder poder. Una de las principales funciones que tuvieron estas órdenes fueron la evangelización, ¿sí? A través del dominio territorial
Y también bajo su tutela, digamos, estaba la educación primaria universitaria, ¿no? Que se aplicaba a los hijos de los españoles, bueno, que eran criollos, a la clase mestiza, y a los indígenas básicamente se les educaba en torno a la evangelización y a conocimientos técnicos, ¿sí? Entonces, las reformas también intervienen en esto, las reformas borbónicas, y van a producir cambios, ¿no? Específicamente en esto que se denomina la reforma del clero. Sí, estamos hablando también de las reformas educativas. Se fundaron escuelas de artes e instituciones de enseñanza superior, como las reales escuelas y las academias militares. Se organizaron expediciones científicas alrededor del mundo. Esto es, digamos, algo notable que hacen las reformas borbónicas. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. Levantamientos criollos y mestizos. Antes de pasar a esto, una de las grandes reformas borbónicas, digamos, fue recrudecer, digamos, la explotación indígena en estos territorios coloniales, ¿sí? Se recrudeció la explotación indígena, ¿no? Se utilizó más el tema de la explotación de los minerales por parte de los indígenas. Se termina de establecer la mita, esto que habíamos dicho que es una especie de trabajo forzado por turnos y obligatorio que tienen que realizar los indígenas al interior de la mina, ¿no? La mita en la mina. También se establece la mita en la ganadería, la mita en la agricultura, que son también trabajos obligatorios y forzosos, pero que se dan ya no solamente en las minas, sino también se dan en la agricultura y la ganadería, ¿no? Se van a empezar a adecuar trabajos para establecer un nivel de industrialización en la colonia que tiene que ver, digamos, con la fabricación de textiles, ¿no? Esta fabricación de textiles es lo que serían los hogares. ¿Alguien está con su microfonito activado? Por favor, desactivar el micrófono para que podamos seguir con la explicación. Eh, a ver, esto en cuanto a las reformas borbónicas. Otra cosa interesante es que también les empieza a quitar privilegios en esa escala y pirámide social, también les empieza a quitar privilegios a la clase mestiza y a la clase criolla, ¿no? Les vuelvo a repetir la pirámide, ¿sí? A la cabeza están los españoles, están los criollos, los mestizos, los indígenas, los esclavos negros, y los amos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los españoles? Los que vinieron de España. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en territorio colonial americano, ¿sí? Los mestizos son hijos de criollos o españoles con indígenas, ¿de acuerdo? Con mujeres indígenas, porque normalmente no venían mujeres de España. Después están los esclavos negros, que ya sabemos que venían producto del proceso estabilizador colonial de África a América. Después estaban, después de los mestizos estaban los indígenas, que se encontraban en este territorio, no eran los nativos. Después estaban los esclavos negros, que vienen de África, y al último de la escala social se encuentran los ambos. Los ambos son estos hijos que nacen de indígenas y esclavos negros, ¿de acuerdo? Esas son las clases sociales. Ahora, hasta antes de las reformas borbónicas, los españoles y los criollos y, digamos, una partecita, un porcentaje de los mestizos, manejaban el control del poder político, económico y social sobre los indígenas, sobre los esclavos negros y sobre los amos, ¿de acuerdo? Es decir, a la cabeza se encontraban los españoles, después los criollos y los mestizos. Hasta ahí se mantenía, digamos, la jerarquía más alta que podía existir antes de las reformas borbónicas. Cuando se establecen las reformas borbónicas, solamente a la cabeza de la pirámide se van a quedar los españoles. Los demás van a ser relegados a un último nivel, ¿no? Se le quitan privilegios a los criollos, se les quitan privilegios en la administración a los mestizos, etcétera. Esto también forman parte de las reformas borbónicas y que van a tener, digamos, sus consecuencias en lo que van a empezar a hacer estos levantamientos criollos y mestizos. ¿Sí? Ahora, dice aquí, levantamientos criollos y mestizos fueron en consecuencia de las reformas borbónicas. ¿Sí?
Aquí hay que hablar de algo importante que tiene que ver, digamos, con las casas superior de estudios. Sí, vamos a hablar de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Sí, dice, la Universidad San Francisco Javier fue fundada el 27 de marzo de 1624 con los títulos de Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Javier a través de la bula papal emitida por Gregorio quinceavo, el 8 de agosto de 1623, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué es importante hablar de las casas superior de estudio? La Universidad San Francisco Javier, otra universidad que se fundó fue la Universidad San Marcos, que se encuentra en Lima, en el Perú. Fueron las universidades más antiguas, digamos, de este continente. Pero ¿por qué es importante? ¿No? Porque la clase criolla y parte de la clase mestiza que lograba acceder a estas casas superiores de estudio, empezaron a enterarse, digamos, por libros, por tesis, por lo que fuera que venía desde España, y daban a conocer también la crisis española que se estaba sufriendo a través de la guerra de sucesión española, las invasiones francesas, etcétera, ¿no? La crisis con Fernando VII, etcétera. Y se empiezan a hablar y se empiezan a conocer también de ideas, unas que venían desde Francia, que tenían que ver con el enciclopedismo, el humanismo, la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se estableció en 1789, etcétera, ¿sí? Todo ese tipo de noticias que acontecieron en Europa, en Francia, se empezaron a conocer, digamos, a través de nuestras universidades. Y por eso se convierten, digamos, en foco de conocimiento, en foco de todo esto que va a acontecer en 1809, ¿no? Inicia la Guerra de la Independencia. Levantamientos indígenas. Una cosa que no se tiene que dejar de lado es que mucho antes, en 1809, se dieron diferentes levantamientos indígenas, muchos de estos que vienen por diferentes peticiones, ¿no? Dicen, entre los años de 1780 y 1782, la región andina vio convulsionada por una serie de sublevaciones dirigidas por caudillos indígenas que movilizaron a miles de personas. Esto es real, y una cosa que quizá en muchos libros también se desconoce y se ha desconocido es la importancia que tuvieron estos levantamientos en la historia de nuestro continente y sobre todo de nuestros pueblos. ¿Esto por qué? Porque estos levantamientos tenían diferentes connotaciones, ¿no? Hay un primer levantamiento que se realiza en el Perú, en la región del Cusco específicamente, en 1545. Sí, en 1545. Este levantamiento es de Túpac Amaru I, sí, en 1545. Fíjense, son casi 200 años antes a estos levantamientos de los cuales vamos a hablar antes, ¿no? Túpac Amaru I. ¿Quién era este señor? Era un descendiente que tenía sangre noble, sangre de la realeza incaica, digamos, que se levanta exigiendo el reconocimiento a sus derechos, ¿de acuerdo? Y después van a empezar a existir otro tipo de levantamientos indígenas, pero ya en este periodo, ¿no? 1780, 1782. ¿Cuáles fueron las causas de las rebeliones indígenas? Fueron inicialmente el desconocimiento de las autoridades tradicionales por parte del gobierno español. Sí, como sabemos, antes de la llegada de los europeos, las culturas que vivían en ese territorio también tenían sus formas económicas, sus formas políticas y sus formas de organización. Esto no ha sido reconocido cuando se estableció la colonia de hecho y de derecho, no fue reconocido. Entonces, estos levantamientos precisamente van, eh, digamos, a pedir el reconocimiento de sus formas de gobierno, el reconocimiento a sus autoridades, el reconocimiento a sus derechos, ¿no? Después es el cobro abusivo del tributo y el diezmo. Hemos avanzado de los diferentes tributos que realizaban los indígenas hacia los españoles, ¿sí?
y muchos de estos fueron causa principal, digamos, para el levantamiento también de estos pueblos y naciones, ¿no? También el mantenimiento del sistema de la MITA estaban exigiendo la abolición de este sistema de explotación y la creación de aduanas y el aumento del impuesto, ¿no? Como les decía, constantemente se aplicaban impuestos sobre los indígenas en todo sentido. Y esto era, más allá de ser molesto, digamos, era bastante atropellante. ¿Quiénes fueron estos señores? Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui es su nombre. Esta revolución, este levantamiento indígena se produjo en noviembre de 1780, ¿no? Tupac Amaru II es un descendiente de este señor que les he comentado anteriormente, ¿no? Que se levantó en 1500. Él es un descendiente de Tupac Amaru I, ¿no? Por eso ahí dice Tupac Amaru II, ¿sí? Lo que pedía este señor era el reconocimiento igual de su autoridad. Tenía sangre real también, incaica. Entonces pedían la restitución, digamos, de sus derechos, ¿no? No va a conseguir lo que estaba buscando este señor José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Entonces se le va a justiciar en marzo de 1781. ¿Sí? 1781. Después van a empezar a existir otro tipo de levantamientos, ¿no? Como el Tomás Catari, que es básicamente quien se levanta en la región de Chayanta, en lo que se Potosí, se levanta con sus hermanos, Nicolás y Damaso Catari. No van a conseguir igual porque se estaban levantando en contra de los abusos que realizaban los españoles, en contra de ellos, y van a terminar siendo ajusticiados, ¿no? Es despeñado este señor Tomás Catari, Chataquila, ¿no? Se lo agarra y se lo despeña, se lo arroja a un barranco, Chataquila. Después, otra de las revoluciones más conocidas y la que ha tenido mayor impacto ha sido la de Juliana Pasanina o Tupac Katari, ¿no? Tupac Katari toma, digamos, el nombre de Tupac Amaru, y Katari de los hermanos Katari, ¿sí? Y hace una conjunción, digamos, de los nombres y se denomina Tupac Katari. Este levantamiento fue el más importante que se estableció en este territorio alto peruano, ¿no? Lograron cercar la ciudad de La Paz durante bastantes días, impidieron el ingreso de alimentos, estaban tratando de desbordar el río, ¿sí? Entonces se movilizaron tropas que vinieron desde el Virreinato del Perú para romper este cerco que lo realizó Tupac Katari. ¿De acuerdo? Fue uno de los levantamientos indígenas más notables que han existido en el periodo colonial, ¿no? Las causas son las mismas, tienen que ver con la explotación indígena, con la abolición de la mitad, con el reconocimiento de sus autoridades, etcétera. Ahora, estos levantamientos no hubieran tenido bastante sentido si es que no hubieran participado las mujeres, digamos, o sus compañeras de vida en este tipo de actividades contra los españoles. Ahí tenemos la presencia de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru. Se cree que ha sido su principal consejera, ¿sí? Y también va a terminar siendo ejecutada, ¿no? En 1781. Bartolina Sisa, que fue compañera de Tupac Katari, que fue la segunda al mando, cuando Tupac Katari tuvo que replegarse, esconderse, etcétera. Y Bartolina fue en algún momento la que logró dirigir la cantidad de indígenas aymaras que tenía bajo su mando, ¿no? ¿Por qué es tan importante la presencia de la mujer? Hay una cosa que se tiene que reconocer a las culturas indígenas originarias, es que los principios de organización indígena eran principios duales, ¿no? Existía un hombre, pero también existía una mujer, y entre ambos tenían que ver con la discusión de problemáticas, organizaciones de actividades, en este caso de la Organización de Resistencia Indígena Anticolonial. ¿Sí? No es que la mujer pasaba a segundo plano, digamos, incluso en actividades combativas. ¿Sí? Y esto se reconoce en Bartolina Sisa, Micaela Bastidas, pero también en las revoluciones criollas, como es el caso de Juana Zurduy, ¿verdad? Cuando es la mujer la que toma el mando, digamos, y trasciende al hombre.
Ahora, aquí hay otro nombre que quizás no es muy conocido, pero cabe destacarlo. Los invito a que puedan seguir buscando más información sobre este señor. Pedro Ignacio Mubia. ¿Quién era este líder? Era un líder indígena que encabezó una rebelión, ¿sí? En 1810, ¿no? Cuando ya había empezado, digamos, la guerra de la independencia. ¿Sí? Este señor tiene su centro de operaciones anticoloniales en los pueblos de la región amazónica de lo que sería este territorio. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? También tiene que ver con la explotación indígena, con el abuso sobre los indígenas y por eso es que Pedro Ignacio Mubia también se revela en contra de estos señores. Tenemos más líderes femeninas. Gregoria Pasa fue una revolucionaria aymara que junto a su hermano Tupac Katari, el hermano de Tupac Katari, administró, digamos, diferentes formas de levantamientos anticoloniales, ¿no? Ahí tenemos parte de lo que las acciones que ha desarrollado Gregoria Pasa. Y lo que les comentaba en la intervención de Juana Zurduy, juntamente con su esposo Manuel Asensio Padilla, que establecieron, digamos, ya una vez iniciada la guerra de la independencia, que establecieron su centro de operaciones en La Laguna, en Chuquisaca, ¿no? Y combatieron mano a mano, perdieron a sus hijos en el combate. Cuando Asensio fallece, muere, Juana es herida, va a ser trasladada a la región de Salta, en la Argentina, y a partir de ahí también va a empezar a hacer diferentes incursiones sobre este territorio. Cuando Juana se encontraba en Bolivia, mejor dicho, en la Argentina, ya se va a fundar Bolivia, ¿no? Lamentablemente llega a este territorio cuando en Bolivia ya existía. Se le va a brindar una pensión por 2 años, se le va a hacer el reconocimiento por las más de 30 batallas que ha logrado ganar a los españoles en la guerra. Se le va a dar una pensión y lamentablemente se le va a retirar esa pensión 2 años después, ¿no? Lamentablemente esta heroína va a morir anciana en la miseria, en la pobreza, en un cuartucho en la ciudad de Sucre y muere en una fecha especial, ¿no? También un 25 de mayo, un día importante para la historia latinoamericana y vivía con su sobrino, Indalencio. Cuando Indalencio, mira, esto es anecdótico, cuando Indalencio fue y pidió que la ciudad de Sucre pudiera organizar algo para Juana Zurduy, la respuesta de las autoridades fue negativa, ¿no? Que no van a organizar nada porque están más ocupados organizando los festejos del 25 de mayo, que es fecha cívica en Sucre, ¿no? Esto es algo lamentable. Solamente la va a acompañar un sacerdote y Indalencio, ¿no? A la tumba. Es enterrada en una especie de fosa común. Posteriormente se va a adquirir el valor histórico de Juana. Juana ha adquirido el grado de teniente coronel de los ejércitos argentinos en periodo colonial. Ha sido elevada al rango de general del ejército argentino, ya en el periodo de Cristina Kirchner, y en el gobierno de Evo Morales en Bolivia ha adquirido el grado de gran mariscal Juana Soto de Padilla, ¿no? Son homenajes póstumos que se ha hecho a esta heroína, que vuelvo a repetir, ha ganado más de 30 batallas sobre los españoles. Ha perdido hijos, ha perdido a su esposo, va a tener otros hijos, también va a perder y solamente se va a quedar con una hija, ¿no? Al final. ¿Sí? Esto, como para terminar el tema, eh, la Revolución Criolla sí tiene que ver también con la guerra, el inicio de la Guerra de la Independencia, que inició el 25 de mayo de 1809, ¿no? A la cabeza de Monteagudo, Lemoyne, etcétera, ¿no? La campana de la libertad, y hay mucha historia que contar sobre esto.
¿De acuerdo? Eso es, estimados estudiantes, lo que se puede hablar, digamos, de este tema. ¿Sí? Revoluciones, levantamientos anticoloniales en este periodo. Hemos hablado de líderes indígenas, hemos hablado de las causas y consecuencias de estos levantamientos, etcétera, ¿no? A ver, hasta aquí entonces el tema. No sé si tienen preguntas, dudas, y si no tienen, yo las voy a hacer. Por favor, al chat, ¿sí? Nadie. Nadie, ¿no? Ya, a ver. Por favor, atentos a su micrófono. Voy a empezar a habilitar los micrófonos. Juan Carlos, ya te he habilitado el micrófono, por favor. No sé si puedes responder dos líderes indígenas que han tenido levantamientos en este territorio, por favor. Hola. Nada, ¿no? Eder, Torrico, puedes abrir tu micrófono, ya estás habilitado. Ya, profe. La misma pregunta. Dime dos nombres de líderes indígenas. En el desarrollo del tema ha mencionado Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿no? Después Micaela Bastidas, ¿no? También. ¿Ya? Sí, muy bien. Gracias, Eder. Febe Copa, por favor. Te estoy habilitando el micrófono. No sé si me puedes decir dos causas de este tipo de levantamientos indígenas. Por favor, Febe, dos causas. Febe, te he habilitado el micrófono. Yo creo que una ha sido porque no respetaban, cuando han llegado los colonizadores, no han respetado lo que era su cultura, su política. Y otro puede que sea porque les han esclavizado y ellos ya no querían eso. Creo. Ya, gracias, Febe. Última pregunta, Varinia Jaramillo, por favor, activa el micrófono. Varinia Jaramillo. Ahí estás. Varinia, buenas tardes. Pregunta, dame dos consecuencias de las reformas borbónicas. Dos consecuencias de las reformas borbónicas. ¿Nada? Espera. Consecuencias, no causas, ¿no? Consecuencias. ¿Qué pasó cuando se aplicaron las reformas borbónicas en este territorio? ¿Qué ha pasado? A ver, hemos hablado de economía, hemos hablado de política, hemos hablado de consecuencias sociales. Dos citas nomás. Ay, no sé, pero
Ya, a ver, hemos mencionado varias, ¿no? La creación de dos virreinatos, el virreinato del Río de la Plata y el virreinato de Nueva Granada. De reformas militares, hemos hablado de reformas económicas, como la mitad, la explotación, la concentración, el monopolio económico. Hemos hablado de que se les ha quitado los privilegios a los criollos y a los mestizos y solamente lo han tenido los españoles, etcétera, ¿sí? A ver, hasta aquí entonces, hasta aquí chicos. Yo les agradezco la presencia de ustedes. Hemos quedado muy poquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas. 9 personas en clase, ¿sí? No sé cuántas teníamos la anterior semana, pero hemos rebajado considerablemente. Lo que voy a hacer ahora es, a partir de la siguiente clase, solamente les voy a mandar videos, ¿sí? Videos explicativos en el Classroom, para que ustedes los puedan complementar con el material que ya lo tienen, ¿sí? No vamos a quedar aquí el proceso, sino que vamos a terminar los 6 temas que corresponden al primer, o lo que corresponderían, digamos, al primer, segundo y tercer trimestre. Vamos a terminar el programa, ¿de acuerdo? Pero como estamos muy poquitos, vamos a dejar de momento esto del Zoom. Entonces vamos a trabajar directamente por la plataforma. Y a través de la plataforma se puede también interactuar. Sí. Voy a dejar videitos, si pueden acceder, preguntar, etcétera. En la plataforma también vamos a trabajar por esa vía, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a ustedes quienes se han dado cita a esta clase. Sí, y bueno, pues cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, siempre me van a escribir al inbox. Sí, ahí están. Los que están en el grupo de WhatsApp ya tienen mi número. ¿De acuerdo? Eso. Las diapositivas de cada tema, ya, las voy a enviar entonces, las diapositivas de cada tema. ¿Sí? Eso, Eder, Torrico. Las voy a enviar. Muchísimas gracias nuevamente, estimados estudiantes. Aquí terminamos. ¿Sí? Chao.